Saludos muchachos, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante y continuando también con la secuencia ya del libro, ¿no? Nos tocaría la sesión número 3 que tiene que ver con la super o supraestructura textual. Es un ítem y es un temita específicamente que se plantea como pregunta, como ítem dentro de la comprensión de lectura. Bien, vamos a trabajar las clases de texto por su super o supraestructura que tiene que ver con los textos narrativos, descriptivos, argumentativos, instructivos y los textos también expositivos. En cuanto al texto narrativo, muchachos, se nos presenta un conjunto de características. Bien, la super o supraestructura textual gira en torno también al propósito principal que el autor tiene al momento de redactar su texto. Todos los textos por su super o supraestructura van a tener el propósito principal del autor. Empezamos con el narrativo. ¿Cuál es el propósito principal del autor al plasmar un texto narrativo? Narrar, contar. Bien, ¿qué va a narrar? ¿Qué va a contar? Hechos, acciones que pueden ser estos reales o pueden ser imaginarios. ¿Estamos? Te presento algunas características a tener en cuenta. No te olvides, propósito principal del autor en el texto narrativo, narrar, contar. Todo texto narrativo nos da a conocer un conjunto de hechos, les decía, reales o imaginarios. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Cuando hablamos de hechos reales, hacemos referencia a, digamos, acciones verosímiles, creíbles, que acontecen en un tiempo y en un espacio determinado, reales, concretos. Hablamos de hechos reales, los datos biográficos de un autor, por ejemplo, las noticias, ¿no?, que acontecen en nuestra realidad, también como hechos reales. Una anécdota, también un tanto jocosa, graciosa, pero la anécdota tiene que ser, ¿no?, o está enfocada a hechos reales. Bien, entonces, las noticias de los periódicos, las anécdotas, los datos biográficos de un autor, considerados como hechos reales. Hechos imaginarios, jóvenes, tenemos los mitos, los cuentos, las fábulas, las leyendas, ¿no?, como hechos inverosímiles, situaciones fantásticas, donde hay mucha imaginación, mucha creatividad. ¿Estamos, muchachos? Muy bien. Otra característica para que un texto sea considerado como narrativo, tenemos, ¿no?, que todo texto narrativo está diluido, diseminado ¿de qué? De verbos conjugados. Son las acciones que se dan en un texto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Verbos conjugados. No sé, viviendo, cantando, soñando, hoy viví, hoy, ¿no?, me enamoré. Todos los verbos específicamente que están plasmados en un texto tendrían que ver como una característica y un indicador para que sea considerado como un texto narrativo. Asimismo, contiene, ¿qué cosa? Personajes. Todo texto narrativo debe de contener personajes y estos son los que ejecutan las acciones en un lugar, en un espacio y en un tiempo determinados. La estructura básica de un texto narrativo inicia con el acontecimiento inicial, prosigue el nudo o conflicto, la trama, el problema y al final viene el desenlace. Muchachos, cuando trabajemos la parte práctica, decodifiquemos un texto para considerarlo como narrativo, debe de cumplir con estas características. Bien, en cuanto al texto descriptivo, ¿qué podemos decir de él? ¿Lo podemos confundir con un texto narrativo, muchachos? Ni aquí, ni en la China, ni en la Conchinchina. En el texto descriptivo, el propósito, ¿cuál es? Describir, ¿no? ¿Y qué se describe? En torno a un nombre, en torno a un objeto, en torno a un sujeto. Se describe rasgos, características, cualidades. Repito, en torno a un elemento o a un tema o a un sujeto. No olvidar, el propósito principal de un texto descriptivo es
describir. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Muy bien. ¿Cuál es acá otra característica fundamental para un texto descriptivo? ¿Qué nos dice, jóvenes? Que el objeto tema de la descripción puede ser cualquier elemento de la realidad. Todo texto descriptivo nos da a conocer, lo mencioné, un conjunto de rasgos, de cualidades, de características en torno a un nombre, en torno a un sujeto. Los rasgos pueden ser físicos, pero también los rasgos pueden ser, ¿qué cosa? Subjetivos, ¿no? Entonces, punto de vista también por ahí. Bien, todo texto descriptivo, así como en el narrativo está diluido de verbos, en el descriptivo diseminado, diluido, esparcido o contiene una gran cantidad de ¿qué? De adjetivos, porque los adjetivos como categoría gramatical variable determinan ¿qué cosa? Los rasgos, las características. ¿Estamos? Pizarra blanca, pizarra grande, pizarra sucia, pizarra, no sé, agrietada. ¿Se dan cuenta? Gracias a los adjetivos podemos, ¿no?, evidenciar que el texto vendría a ser por su super o supra descriptivo. Algunas clases de textos descriptivos, lo tenemos acá, muchachos, ¿ya? Ojo al piojo, por favor. Prosopografía, etopeya, retrato, caricatura, la topografía y la crinografía. Todo esto, todos estos textos describen. La prosopografía describe los rasgos físicos de una persona. Ojo, rasgos físicos, prosopografía. La etopeya es lo opuesto a la prosopografía. Si en la prosopografía se describen rasgos físicos y usted me dice, profesor, ¿qué es lo opuesto en la etopeya? ¿Qué podemos evidenciar? Si es lo opuesto, rasgos psicológicos, forma de ser, conducta, temperamento, carácter. ¿Estamos, muchachos? Profesora en confianza, le comento, ¿no? Mi mamá es muy buena gente, muy bonachona, muy querendona, pero cuando se molesta, ¿no?, automáticamente todos pagamos los platos rotos, como se dice. Se molesta con todos nuestros, no, con todos sus hijos, todos mis hermanos, profesor, pagamos la culpa. Es bien enojona, bien, digamos, renegona, qué sé yo, pero es muy buena gente, profesor, ayuda, ¿no?, a los vecinos, es muy filántropa, caritativa. ¿Qué rasgos estoy dando de mi madre, profesor? ¿Rasgos de qué? Si te digo enojona, renegona, caritativa, son rasgos, ¿qué cosa? De forma de ser, de conducta, de temperamento, carácter. ¿Sería qué cosa, muchachos? La etopeya. Pero si yo te digo, ¿no?, mi abuelito es pelicano, o sea, el cabello cano, aproximadamente 80 años de edad, ¿no? Digamos, es mofletudo, cachetón, orejas prominentes, grandes, cabello cano. Profesor, usted está dando o mencionando rasgos físicos. ¿Qué sería? Prosopografía. ¿Entendido, muchachos? Clarito, clarito. Profesor, y en cuanto al retrato, ¿qué puedo decir? El retrato es la fusión de la prosopografía más la etopeya. Ay, 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 profesor, muy bien. ¿Qué debo de entender? Que en el retrato yo voy a encontrar tanto rasgos físicos como rasgos psicológicos. La fusión de los dos primeros se inserta en la clase de texto descriptivo denominado retrato. La caricatura se caracteriza por ser exagerada. Bien, en la caricatura yo voy a encontrar un rasgo físico o un rasgo psicológico, pero con tendencia a la exageración. ¿Estamos, muchachos? Nosotros podemos y hemos visto y conocemos, digamos, las caricaturas de los dibujos. Bien, cómo un ser es caricaturizado por un defecto físico y se lo exagera en el dibujo. Bien, esa es la caricatura como texto descriptivo. ¿En qué consiste la topografía, muchachos? Grafía, ¿qué es? Descripción. Topo, ¿qué sería? Lugar. Entonces, cuando yo tenga un texto y cuando lo decodifique y en él, al momento de leerlo, yo puedo imaginarme allá que se está describiendo un lugar, automáticamente texto descriptivo.
Clase, topografía. Topografía, descripción de un lugar. Bien, grafía, descripción y topo, lugar. Y en cuanto a la crinografía, es la descripción netamente de un objeto. La crinografía, descripción de un objeto. Bien, muchachos, rapidito para retomar, ¿no? Hacer una retroalimentación, no olvidar la prosopografía, rasgos físicos, la etopeya, rasgos de conducta, forma de ser, temperamento, carácter, el retrato, la fusión de la prosopografía más la etopeya, la caricatura, un aspecto, un rasgo físico o psicológico y se lo exagera. La topografía es la descripción de un lugar. Y la crinografía, netamente la descripción de un objeto. Bien, muchachos. En cuanto al texto expositivo, ¿cuál es el propósito principal de un texto expositivo? ¿Qué es lo que el autor debe de tener en cuenta o qué características debe tener el autor en cuenta al momento de redactar un texto expositivo? Porque ese es su propósito principal. ¿Estamos, muchachos? En todo texto expositivo, el propósito principal es exponer, informar, dar a conocer, explicar. Bien, entonces, debo de tener en cuenta ese propósito principal del autor al momento de identificar el texto expositivo. ¿Qué otras características tiene, profesor, este texto? Nos da a conocer de manera detallada un determinado tema. Muchachos, el texto expositivo, cuando usted lo lea, va a salir pero bien recontrainformado de lo que trata el texto. ¿Por qué? Porque esa es su característica. Nos da a conocer detalladamente, con puntos y comas, el texto expositivo. El autor no se guarda nada de ese texto. Todo te lo da a conocer. Porque te está, ¿qué cosa? ¿Te está qué cosa, muchachos? Nos está, ¿qué? Informando. ¿Y qué nos informa? ¿De qué? De algún campo del conocimiento, de manera objetiva. ¿Estamos de acuerdo? Acá el autor no plantea puntos de vista, no cita a otros autores, simplemente de algún campo del conocimiento nos informa y automáticamente nos lo da a conocer a través de su texto. ¿Estamos, muchachos? Entonces es muy importante trabajar e identificar este texto expositivo porque es netamente objetivo, es netamente informativo, ¿sí? De algún campo del conocimiento, cita tal, y automáticamente lo desarrolla y lo menciona, en este caso, en este texto, ¿qué cosa? Expositivo. No olvidar, nos da a conocer de manera detallada un determinado tema. El autor no plantea puntos de vista, te informa de manera objetiva, real, concreta. Por lo general, en este tipo de textos se desarrollan varios subtemas. Muchachos, no te digo temas diferentes, sino desarrolla varios subtemas. Vamos a plantear una verbigracia, en otras palabras, un ejemplo. Vamos a suponer de que el texto hable de las papas. Sujeto general, las papas. ¿Cuántos subtemas desarrolla, no? Para que sea considerado como un texto expositivo. Primero, definición de las papas. ¿Por qué no? Antes de la definición, la etimología. Luego, clases de papas. Luego, propiedades curativas de las papas. ¿Por qué no? Siembra y cosecha, exportación e importación. Profesor, en torno al sujeto general, las papas, desarrolla varios subtemas. Etimología, definición, propiedades curativas, siembra y cosecha, importación y exportación. Varios subtemas en torno a un sujeto general que sería las papas. Por lo tanto, esta característica lo tiene el texto expositivo. Por su macroestructura, cuando el texto desarrolle varios subtemas, el texto sería paralelo, ¿no? Cuando un texto es paralelo, cuando en él hay varias ideas principales. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Muy bien. Podemos decir también de un texto expositivo que nos da a conocer, ¿no? La temática que desarrolla tiene que ver con
algún campo del conocimiento. Bien, muchachos, en ese sentido. Ahora pasamos a explicar el texto argumentativo. Si en el expositivo su propósito del autor es informar, explicar, dar a conocer, en este texto argumentativo no tiene nada que ver con el expositivo. En el argumentativo el propósito del autor, ¿cuál es? Argumentar, persuadir, concientizar, reflexionar acerca de la temática o acerca de la tesis que el autor plantea en su texto. La intención del autor es tratar de convencer al lector. El autor del texto plantea puntos de vista a favor o en contra de algo. Es una opinión que tiene el autor, digamos, a favor o en contra de algo. Es su punto de vista, es su planteamiento, su teoría que él propone en su texto, que luego lo va a defender a través de sus argumentos. ¿Qué más? Texto argumentativo, muchachos. El emisor del texto cita a otros autores con la finalidad de persuadir al receptor. No olvidar que el emisor del texto es el autor y el receptor del texto es el lector. Bien, ¿cuál es la estructura básica de un texto argumentativo? Arranca con el introito, el prolegómeno, el prefacio, en otras palabras, con la introducción. Luego de ella se plantea la tesis. ¿Quién lo plantea? El autor del texto. ¿Qué es la tesis? Lo que propone el autor, su teoría, como una hipótesis. Luego del planteamiento de la tesis, muchachos, vienen los argumentos. En los argumentos, acá están los puntos de vista, acá están las citas de repente que el autor se vale de otros autores, de otros personajes para defender su tesis. Y finalmente, termina, valga la redundancia, con la conclusión. Y la conclusión es la parte final en cuanto a la estructura del texto argumentativo. Profesor, ¿por qué no? En el texto argumentativo también está diluido ¿de qué? De interrogantes, de cuestionamientos. Estamos de preguntas, porque las preguntas nos inducen ¿a qué? A nosotros como lectores, a la reflexión, al cambio de actitud. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Finalmente, muchachos, tenemos al texto instructivo. Propósito principal del texto instructivo: instruir, orientar, guiar. ¿Estamos? Características del texto instructivo. Nos da a conocer un conjunto de ¿qué? De pasos, de orientaciones e instrucciones a seguir. En el texto instructivo también contiene una diversidad de ¿qué, muchachos? De verbos conjugados. Profesor, acá me genera en mí una pregunta. Pero si también hablamos de verbos conjugados en el texto instructivo, ¿lo puedo confundir con el texto narrativo si también tiene verbos conjugados? No, muchachos, hay que deslindar y hay que discernir. En el texto, ¿qué dijimos del texto narrativo? Verbos conjugados contiene personajes y acciones. Estamos que ejecutan estos personajes. Verbos conjugados. En el texto instructivo, si bien es cierto, también está diluido de verbos conjugados, pero acá hay un detalle más, que dice, ¿conjugados en qué? En segunda persona y en modo imperativo. Es decir, ¿cuándo un verbo está conjugado en modo imperativo? Cuando va dirigido al receptor a través de una orden, a través de, digamos, un cambio de actitud. Entonces, allá, profesor, ahí está el deslinde, que en el instructivo, conjugados en segunda persona y en modo imperativo. En el narrativo, modo imperativo no. Por lo general, en modo indicativo, porque son hechos, Digamos que pueden ser reales o imaginarios. ¿Estamos, muchachos? No te olvides que v.gr. es
la abreviatura de verbigracia y la verbigracia es el ejemplo. Bien, entonces, algunas verbigracias como textos instructivos, las recetas de cocina. Cómo preparar, no sé, una causa rellena, un cabrito al palo. Cómo prepararlo. Ahí te dan los ingredientes y luego te explica cómo puedes preparar dicho alimento. ¿Estamos jóvenes? Los manuales, ni vuelta que darle, ¿no? Yo compro un artefacto electrodoméstico. Antes de ponerlo en funcionamiento, yo primero tengo que leer el manual para un correcto, digamos, una correcta manipulación del artefacto y un correcto uso también del mismo. ¿Estamos? Y por qué no también algunos tutoriales para poder, no porque ellos me orientan, me guían, me instruyen, no cómo proceder, cómo desarrollar una determinada acción. ¿Estamos, muchachos? Catalogados, ahí están las características para un texto instructivo. Pasamos al desarrollo de la práctica, muchachos. Bien, texto número 1. Sumergida en una atmósfera de luz violácea, las viejas edificaciones de Toledo se agrupan sobre un enorme peñasco que parece desafiar el tiempo, mientras que el río Tajo, impetuoso, rodea la ciudad como si toda ella fuera un desproporcionado castillo medieval. La vista panorámica produce a la vez una sensación de firmeza y dinamismo. Muchachos, texto corto y la pregunta gira en torno a ¿qué? A la supraestructura del texto. De acuerdo al contenido del mismo, jóvenes, yo creo que hasta la pregunta quizá ofende, ¿no? Automáticamente, ¿de qué trata la lectura? Se está describiendo un lugar. ¿Y qué lugar se describe? Muchachos, ¿qué lugar se describe? Las edificaciones de Toledo. Edificaciones de Toledo. ¿Cómo son estas edificaciones? ¿Cómo es en su parte interna? Profesor, sí, se describe las edificaciones de Toledo. Se está describiendo un lugar. Por lo tanto, por su supraestructura, el texto es descriptivo. ¿Estamos, muchachos? Y me atrevo a algo más. ¿Qué clase de texto descriptivo es? Si dijimos topografía, ¿no? Topo, ¿qué era? Lugar. Grafía, ¿qué es? Descripción. Por lo tanto, anotamos. No, bueno, no hay que anotar porque ahí está marcada ya, o en todo caso se te dan las opciones, las alternativas. Pregunta número 1. El texto por supraestructura es descriptivo. Alternativa correcta, la letra A, anosmia, letra A. Por lo tanto, descriptivo. A un costadito anotamos. ¿Qué clase de texto descriptivo es? Nos atrevemos a algo más, muchachos. Topografía. Lo anotamos a un costado, repito. Bien, pregunta número 2. No sin antes hay que decodificar dicho texto. Por orden de Hera, los titanes se apoderaron del hijo recién nacido de Zeus. Dionisio lo desmenuzaron y lo hirvieron en pedazos en una caldera. Al mismo tiempo brotaba de la tierra un pequeño árbol en el lugar donde su sangre caía. Más tarde fue reconstruido por su abuela Rea y volvió a la vida. Jóvenes, de acuerdo al contenido, de acuerdo a la supraestructura, que es lo mismo, profesor, la pregunta dice el texto por la supraestructura y usted ha trabajado superestructura. Es lo mismo, son terminaciones distintas, pero tienen en este caso, ¿no? O sea, hacen referencia a lo mismo. ¿Estamos? Por lo tanto, texto por su super o supra es lo mismo. Narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo. Bien, muchachos, de acuerdo a este texto número 2, la pregunta también la puedo formular de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal del autor? ¿Qué es lo que quiere el autor que yo conozca, ¿no? El autor del texto. ¿Qué es lo que yo quiero que yo conozca? El autor del texto nos está, ¿qué cosa? Dando a conocer hechos, en este caso, ejecutados por dioses, hechos de la divinidad.
¿Estamos? ¿Muerte de qué? De Dionisio, y luego su abuela Rea, ¿no?, lo volvió a la vida. Hechos, en este caso, el texto, por su superestructura, si se trata de hechos, ¿no?, que en este caso serían imaginarios, hablamos de un texto narrativo. Alternativa correcta de la pregunta número 2, jóvenes, la letra C, C de casa. Texto número 3. Cuidemos nuestro planeta porque si no lo hacemos, quien lo hará A ver, de nuevo por favor, ¿sí? Texto número 3. Cuidemos nuestro planeta porque si no lo hacemos, quien lo hará, se acabará el mundo y también nuestro hogar. Por lo tanto, también dejaremos de existir por nuestros propios errores. Todavía que se puede hacer algo, hay que cambiar nuestra forma de vivir, pensar y ver las cosas, porque si no, después será demasiado tarde y tendremos que afrontar las consecuencias que nos vengan. En un futuro, el medio ambiente para en este caso, futuro mejor. Bien, muchachos, ¿el texto de qué trata? De que nosotros debemos de proteger y preservar nuestro medio ambiente. Hay que cambiar de chip, hay que concientizarnos. El autor del texto está planteando su punto de vista, está emitiendo una opinión. Nos está invitando ¿a qué, muchachos? A la reflexión, al cambio de actitud. ¿Estamos, jóvenes? Cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestro mundo. El texto por su superestructura es argumentativo. Alternativa correcta, la letra E de enano. ¿Se dan cuenta, muchachos? Texto número 1. Se describe un lugar, edificaciones de Toledo, por ende, descriptivo. Clase, topografía. En el texto número 2, ya se habla de acciones. ¿Estamos? Muerte de Dionisio. Acciones dentro del texto narrativo. En este texto número 3, el autor acá ya no está describiendo, ya no está narrando, sino el autor está planteando su punto de vista. De acuerdo al contenido de la información, como lector, yo debo de entender y debo de interpretar que el autor del texto acá está planteando su punto de vista, es una opinión que el autor, en este caso, lo plantea en su texto. ¿Qué cosa? Argumentativo. Letra E. Texto número 4. La psicología genética nace como un intento de resolver la relación entre la biología y el problema del conocimiento. Su objeto de estudio son las estructuras intelectuales y se centra sobre todo en la inteligencia. Dentro de esta corriente se concibe el comportamiento de la persona de forma evolutiva, es decir, hay una forma de funcionamiento intelectual que es hereditario, pero cuyo desarrollo debe madurar con la edad. Su propulsor es el psicólogo Jean Piaget. Jóvenes, te pregunto, de acuerdo al contenido y de acuerdo al propósito principal del autor, ¿está narrando? ¿Hay personajes, hay acciones? Muchachos, ni aquí, ni en la China, ni en la Conchinchina, fuera. Este texto está describiendo, te está dando a conocer rasgos, características, cualidades en torno a un nombre, en torno a la psicología genética. No, profesor, no es descriptivo. El autor del texto acá te está planteando su punto de vista. Su propósito es tratar de convencerte acerca de psicología genética. Tampoco, profesor. ¿Es instructivo? Mucho menos, profesor. Este texto, de acuerdo a su propósito principal del autor, es, ¿qué cosa? Sino nos está informando, nos está dando a conocer algún campo del conocimiento de manera objetiva. ¿De qué trata el texto? De la psicología genética. ¿Cómo nace esta? Luego, habla de su objeto de estudio. ¿Cómo nace? Subtema 1. Objeto de estudio. Subtema
Dos, propulsor, ¿no? ¿Quién originó esta psicología genética? Jean Piaget. Por lo tanto, como su máximo representante, hay varios subtemas y yo creo que encaja perfectamente para que sea catalogado y clasificado como un texto expositivo. Alternativa correcta, muchachos, la letra D, díscolo, díscolo. Díscolo porque es la letra D. ¿Estamos? Letra D. Profesor, ¿y qué significa díscolo? Rebelde, reacio, renuente. Clave, la letra D, díscolo, díscolo. Texto número 5, crema de naranja. Ingredientes: 200 cc de jugo de naranjas exprimidas, cáscara rallada de una naranja, un huevo, edulcorante artificial, una gelatina sin sabor, 100 gramos de queso blanco, 300 gramos de galletas grosellas frescas. Preparación: mezclar el jugo con la cáscara de naranja, el huevo batido, el edulcorante y la gelatina. Cocinar a baño María sin dejar de batir hasta que espese. Retirar del calor y seguir batiendo hasta que se enfríe. Incorporar el queso blanco, disponer en las copas y llevar a la heladera durante 4 horas. Pasarla luego al freezer y cubrir con las grosellas. Muchachos, yo creo que ni vuelta que darle, ¿verdad? Este texto por su superestructura es instructivo en el ámbito netamente, ¿no? En el ámbito netamente de la repostería, ¿no? Crema de naranja. Bien, entonces, te dan los ingredientes, luego la forma como tú puedes preparar, ¿no? Dicha crema de naranja. Texto netamente instructivo. Alternativa correcta de la pregunta número 5, la letra B. B de bueno. B de botarate. ¿Qué significa botarate? Alocado, precipitado. Profesor, yo fui muy botarate. Me aló como precipito. Pienso que es un sinónimo y al final me pregunta un antónimo. Entonces, vamos a ir relacionando, muchachos, con las alternativas, ¿sí? Cuando es la letra B, yo te voy a decir botarate, ¿ya? ¿Qué significa botarate? ¿Cuáles son sus sinónimos? Alocado, precipitado. Entonces, pregunta número 5, el texto por su superestructura es instructivo. Botarate, botarate, botarate. Texto número 6. Si los padres estudiaran su responsabilidad antes de engendrar un niño, quizás no tendríamos tantos casos de trabajo infantil. Una cosa es incapacitarse, desaparecer físicamente, perder las posibilidades de empleo, y otra cosa es tirar 4 o 5 muchachos al mundo sin saber de dónde va a salir un sustento mínimo para una vida digna. El trabajo infantil debe ser más que todo un caso de estudio en la mente de los adultos y de los padres que en la de los niños y los empleadores. El trabajo infantil comienza a disminuir con la protección que los padres estamos obligados a dar a los hijos. Muchachos, este texto no te está informando, no está describiendo, no está narrando, no está, digamos, dando a conocer un tema de la realidad, sino acá el autor del texto te está planteando una idea, una opinión. Es su punto de vista. ¿En cuanto a qué? En cuanto al trabajo, en cuanto a, digamos, la explotación, ¿no?, del trabajo infantil. Autor está planteando, ¿no?, dando a conocer su idea. Texto nos está invitando a la reflexión. Texto por su superestructura argumentativo. Alternativa correcta, la letra E. E de energúmeno. Cuando una persona se convierte o se transforma en un energúmeno, cuando le invade la ira, es muy violento. ¿Estamos? Letra E, energúmeno, energúmeno, energúmeno. Texto número 7. Tengo muy presente la fisonomía del clérigo, a quien vi muchas veces paseando por la ronda de Valencia con los 2 hijos de su sobrina y algunas cargado
de una voluminosa y pesada capa pluvial en no recuerdo qué procesiones. Era delgado y enjuto como la fruta del algarrobo, la cara tan reseca y los carrillos tan vacíos que cuando chupaba un cigarro parecía que los flácidos labios se le metían hasta la laringe. Los ojos de ardilla, vivísimos y saltones, la estatura muy alta, con mucha energía física, ágil y dispuesto para todo, de trato llano y festivo y costumbres tan puras como pueden serlo las de un ángel. Jóvenes, acá hay un rasgo, ¿no? En una mínima parte, en cuanto a este texto, te está dando a conocer acciones, hechos, ¿no? Hay personajes, pero el propósito principal del autor, de acuerdo al texto en su macro, o sea, en la lectura total, al 100% del texto, yo debo de entender que este texto por su superestructura es descriptivo. ¿Qué se está describiendo? A la fisonomía del clérigo. Alternativa correcta, muchachos, la letra A. A de ablefaria. ¿Qué significa ablefaria? Prefijo a sin. Blefaria, que deriva de blefar. ¿Y blefar qué significa? Párpados. Cuando yo te diga blefaria, ¿qué significará? Carencia de párpados. Y cuando tú escuches, por ejemplo, la palabra nosmia, prefijo a sin, nosmia, sin olfato. Anosmia, carencia de olfato. Vamos a utilizar ablefaria y anosmia para cuando mencionemos la alternativa A. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos practicando. Pregunta 7. El texto por su superestructura es descriptivo. Alternativa correcta, la letra A. Anosmia, anosmia, ablefaria, ablefaria. Anosmia, repito, carencia de olfato y ablefaria, carencia de párpados. Clave, la letra A. Anosmia, anosmia, ablefaria, ablefaria. Texto número 8. Existen 3 tipos de eucaliptos. El primer tipo es el denominado eucalipto cinerea, un árbol de hoja perenne y de color verde azulado. Se caracteriza por ser resistente a las heladas y a las sequías, siempre que no sean muy prolongadas. Asimismo, es capaz de soportar con facilidad los ataques de hormigas. Se suelen plantar sobre los bordes de los cursos de agua, con el fin de moderar la erosión. La madera que proporciona se emplea sobre todo para la carpintería rural y su principal función es ornamental o actuar como cortina de viento. En segundo lugar se encuentra el Eucalyptus duni, que se caracteriza por la belleza que le proporciona su color verde intenso, aunque aún no se encuentra muy desarrollado y no es muy conocido. También es de hoja perenne y se encuentra difundido, sobre todo por Francia y Reino Unido. Además es resistente a las heladas y a los vientos del sur y su uso es fundamentalmente forestal y ornamental. Finalmente hay que hablar del Eucalyptus globulus, otro árbol de hoja perenne, cuya principal característica es su perfume, por lo que se emplea habitualmente con fines medicinales. Está muy difundido en Buenos Aires, donde es apreciado por su rápido crecimiento. Además, su madera es útil para emplearla como leña, para parqué y para la realización de pasta celulósica. ¿Estamos, muchachos? ¿Cuál es el sujeto que se desarrolla en el texto? ¿De qué trata, jóvenes, el texto? ¿Se habla de qué? De el eucalipto. Pero, digamos, encajándolo mejor, habla de qué? De 3 tipos de eucaliptos. ¿Estamos de acuerdo?
Primer tipo, Eucalyptus cinerea. Segundo tipo, Eucalyptus duni. Y el tercer tipo, Eucalyptus globulus. ¿Estamos? Se me está explicando en cuanto, ¿no?, a cada tipo de eucalipto gira en torno a qué. ¿Qué se habla de cada tipo de eucalipto? ¿Qué se dice? Habla de sus características y también nos está dando a conocer sus utilidades de cada tipo de eucalipto, tanto del cinerea, del duni como del globulus. ¿Estamos, muchachos? En torno a esa interpretación del texto vamos a trabajar las preguntas de comprensión. Pregunta número 8. Según su superestructura, el texto es. Jóvenes, a ver, instructivo, no profesor. Instructivo nos da a conocer un conjunto de pautas, de pasos, de normas a seguir. No es instructivo. De acuerdo a la idea principal, nos da a conocer, habla de eucaliptos, habla de 3 tipos, menciona a cada tipo de eucalipto y en torno a cada uno de ellos habla de características y habla de utilidad. Se supone que el autor del texto, para darnos a conocer su producto, él ha tenido que indagar, ha tenido que averiguar y lo ha hecho de manera objetiva. ¿Estamos? Él ha indagado, ¿no?, del eucalipto. Él menciona acá tipos de eucalipto y lo menciona de manera objetiva porque hace uso de tecnicismos, ¿no? Oiga, nombre científico, Eucalyptus cinerea. Eucalyptus duni, nombre científico. Eucalyptus globulus, nombre científico. Por lo tanto, muchachos, el autor del texto, su propósito principal, nos está dando a conocer qué cosa. Él quiere que nosotros sepamos en cuanto a qué, a los tipos de eucaliptos, los 3, pero de manera objetiva. Nos está informando de algún campo del conocimiento. Hace uso de tecnicismos, nombres científicos de cada tipo de eucalipto. El texto, en conclusión, por su superestructura, anosmia, ablefaria, expositivo. Pregunta número 9. Con respecto al eucalipto denominado cinerea. Se nos pregunta por el primer tipo de eucalipto, muchachos. Enfoquémonos en la primera parte del texto. Se afirma que nivel literal. Anota un costadito, nivel literal. ¿Qué se afirma del texto del eucalipto cinerea? Pregunta de complemento múltiple, muchachos. Dale. 1. Presenta hoja perenne. Lo dice en el segundo renglón del texto. Eucaliptus cinerea, un árbol de hoja perenne, netamente literal. Se queda la 1. 2. Es resistente a las heladas y a las sequías. También está escrito en el texto, ¿no? Tercer renglón y cuarto renglón. Se caracteriza por ser resistente a las heladas y a las sequías. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, mucho cuidado. ¿Qué dice en el texto? Se caracteriza por ser resistente a las heladas y a las sequías. ¿Qué dice? Cuidado, ¿qué dice? Siempre que no sean muy prolongadas. Ahí está la clave, ahí está la parte fundamental para que el enunciado número 2 no sea considerado como una idea literal. ¿Estamos? Repito, ¿qué nos dice el texto? Que es resistente a las heladas y a las sequías. Acá está, si gusta subraye, muchachos. ¿Qué dice? Siempre que no sean muy prolongadas. El enunciado número 2 me dice que es resistente a las heladas y a las sequías. Pero para que sea netamente literal, acá debe de decir o detallar, siempre y cuando no sean muy prolongadas. Porque el enunciado 2 lo está planteando de manera general, resistente a las heladas y a las sequías, pero de manera general. Y en el texto que dice, nos da una condición, siempre y cuando no sean prolongadas. Muchachos, por lo tanto la 2
no está al 100% literal. Fuera, se descarta. 3. Su madera se emplea únicamente para carpintería rural. Este enunciado es falso. La palabrita únicamente se descarta. ¿Estamos? Porque también, de acuerdo al texto, también dice es ornamental y también actúa como cortina de viento. Por lo tanto, no solamente se utiliza para carpintería rural, sino para lo antes mencionado. Falso el enunciado número 3. Anota un costadito, letra F, falso, para que usted más o menos tenga la idea y luego lo pueda repasar. 4. Su función principal es ornamental o actuar como cortina de viento. Finalizando el párrafo lo dice, muchachos. Y su principal función es ornamental o actuar como cortina de viento. Netamente literal, se queda la 4. Hasta ahora solo la 1 y la 4. Veamos la 5. Nacen sobre los bordes de los cursos de agua. ¿Estamos? ¿Qué nos dice el texto? Se suelen plantar sobre los bordes de los cursos de agua. Se suelen plantar, o sea, no nacen, no nacen de manera natural, sino se plantan. Por lo tanto, la 5 es falso, no lo afirma en el texto. La respuesta correcta es la letra D, díscolo, díscolo, 1 y 4. Letra D, díscolo, díscolo. Pregunta número 10, muchachos, dale. Con respecto al eucalipto denominado Eucalyptus duni, se me pregunta por el segundo párrafo. Atentos, amigos lectores ahí. Con respecto al eucalipto denominado Eucalyptus duni, en el texto se afirma que, nivel literal, NL. 1. Todavía no se encuentra muy desarrollado ni es muy conocido. Verdadero, se afirma. 2. Presenta hoja perenne, se afirma, igual que el Eucalyptus cinerea, se queda. 3. Se encuentra difundido solo en Francia y Reino Unido. Solo en Francia y Reino Unido, no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice en el texto? Dice, se encuentra difundido sobre todo por Francia y Reino Unido. No me dice solo en Francia, sobre todo. O sea, ¿qué debo de entender? Que puede estar difundido en otros países. Por lo tanto, por la palabrita solo, falso. A un costadito, letra F, por favor, muchachos, para que lo especifique. 4. Presenta un color verde intenso, el cual le proporciona belleza. Está escrito en el texto, se queda. 5. Es resistente a las heladas y a los vientos del sur. Eso también está escrito de manera literal, se queda. La respuesta correcta es 1, 2, 4 y 5. Alternativa correcta, díscolo, díscolo, díscolo. Letra D. Pregunta número 11. Lo común entre los 3 tipos de eucaliptos es. Los 3, muchachos, tanto el duni, el cinerea como el glóbulos, presentan ¿qué? Hoja perenne. Por lo tanto, alternativa correcta, pregunta de complemento único. El tipo de hoja que presentan. Entre paréntesis anota, hoja perenne. Clave, botarate, botarate, botarate. Letra B. Pregunta número 12. El tema del texto es. La pregunta 13 me dice el título del texto es. Muchachos, no es lo mismo tema que título. El tema es particular, mientras que el título es general. ¿Estamos, jóvenes? El tema es particular y el título es general, pero los dos manejan el mismo sujeto. ¿Estamos? Tanto en el tema como en el título deben de estar, digamos, los 3 tipos de eucaliptos. Bien, dale. El tema del texto es, ¿de qué hemos estado explicando, muchachos? A ver, se han estado atentos. En cuanto o finiquitada la lectura del texto,
yo hice una interpretación del mismo. ¿Qué habíamos comentado, jóvenes? ¿De qué trataba el texto? De los tipos de eucalipto y también en cuanto a características de cada tipo de eucalipto, así como sus funciones o utilidades. Alternativa correcta, jóvenes. Pregunta de complemento único. Tema del texto: características y utilidad de cada tipo de eucalipto. Clave: la letra A, anosmia, anosmia, blefaria, blefaria. Pregunta número 13. El título del texto es tipos de eucalipto, porque luego mencionan cada uno de ellos y habla de sus características y de sus utilidades. Alternativa correcta, joven, en la letra C, C de casa. Pregunta número 14. La idea opuesta a otra del texto es, muchachos, me dice la idea opuesta. A un costadito de la pregunta, entre paréntesis, escribe, redacta, copia, trasunta. Por favor, trasunte usted, entre paréntesis, escriba, idea contraria. Se me pregunta por la idea contraria. Pregunta de complemento único. Por favor, muchachos, identifíquenme cuál de las 5, qué alternativa contradice a otra idea planteada o escrita en el texto. Dale. Alternativa correcta, la letra B. El Eucalyptus globulus presenta un olor fétido. Profesor, a ver, dígame usted esta idea que acaba de leer. A ver, ubíqueme la idea que contradice, a ver, escrita en el texto. Muchachos. Repito, el Eucalyptus globulus presenta un olor fétido. Último párrafo, ¿qué dice? Finalmente, hay que hablar del Eucalyptus globulus, otro árbol de hoja perenne, cuya principal característica es su perfume. O sea, ¿qué debo de entender? Que el Eucalyptus globulus tiene, ¿no? Porque es su principal característica, ¿no? Es perfumado, o sea, tiene un olor agradable. Y cuando acá me dice olor fétido, lo fétido es lo que huele mal. ¿Estamos? Lo pútrido, lo putrefacto. Por lo tanto, muchachos, alternativa correcta, la letra B, B de bueno. Pregunta número 15. Del texto se infiere que, jóvenes, del texto se infiere que, anota un costadito, nivel inferencial, por deducción o por inducción. ¿Estamos? Porque se infiere. Pueden ser los dos, por dedu o por indu. ¿Ya? No olvidar, por deducción de una idea general escrita en el texto a un dato particular implícito, y por inducción de ideas particulares escritas en el texto a una idea general implícita. Dale, muchachos, pregunta de complemento múltiple. 1. Tanto el Eucalyptus cinerea como el Eucalyptus duni crecen en las serranías. Eso es falso. ¿Qué me dice respecto del Eucalyptus cinerea? ¿No? Dice, los dos crecen en las serranías. Falso. Solo crece en la serranía el Eucalyptus cinerea. ¿Estamos? El duni, no menciona en qué región crece. Fuera la 1. 2. Los 3 tipos de árboles son útiles para el ser humano. 3 tipos de árboles, lo está planteando de manera general. Esa es una inferencia por inducción. Anota, por y. Se queda la 2. 3. ¿Todos los árboles presentan hojas perennes de color verde? ¿Todos los árboles? No. De color verde, en el tercer párrafo, no detalla el color verde del Eucalyptus globulus. No detalla el color verde. Por lo tanto, falso. No. La D, los eucaliptos. La 3.
Ya está, ¿no? ¿Todos los árboles presentan hojas perennes de color verde? No, no todos. El glóbulos no presenta, no detalla si presenta color verde. Fuera. 4. Tanto en América, ahí insertamos a Buenos Aires, como en Europa, ahí insertamos a Francia y Reino Unido. Existen eucaliptos. Ahí lo está planteando de manera general. Repito, Buenos Aires dentro de América y Francia y Reino Unido estarían dentro de Europa, de manera general. Ahí sería implícita por inducción. Se queda la 4. 5. ¿Los eucaliptos son cosmopolitas? ¿Qué significa cosmopolita? Católico, universal, mundial. ¿Los eucaliptos son mundiales, universales? No puedo afirmar, no puedo inferir este enunciado de acuerdo al contenido de la información. Con criterio, muchachos, la respuesta correcta es la letra A, 2 y 4. Anosmia, anosmia, ablefaria, ablefaria. Texto número 9. Dicen que al morir nuestra alma muya emprende un largo camino hacia el más allá. Cuando ha recorrido grandes distancias y ya cerca al límite entre el cielo y el infierno, el alma llega penosamente al río de sangre o Yaguarmayo, que es custodiado por unos perros, aljos, alco, negros, llana. Frente al río, nuestra alma llora desconsoladamente porque no puede atravesarlo de un lado al otro. Entonces pide ayuda a los perros negros que, recostados en la playa del río, conversan sobre los pecados y los excesos cometidos en vida por los hombres. He caminado sin fin por senderos de lodo y estiércol. Por favor, ayúdame al cruzar el río, le pide a uno de los perros, y éste, con lástima, le conduce hasta la otra orilla, cargándole en su lomo. Esto ocurre cuando el hombre fue bueno en vida. Si ha sido malo, perverso, los perros que saben todo se niegan a prestarle ayuda y entonces el alma se queda a deambular para siempre. Muchachos, ¿de qué trata el texto del Yaguarmayo? ¿Sí? Esto es una literatura oral. ¿Estamos? Bien. Del Yaguarmayo. ¿Qué se dice del Yaguarmayo? ¿No? Acá el autor se está valiendo, digamos, de acciones, ¿no? De hechos que son ejecutados por algunos personajes. Y acá también los animales, digamos, forman parte, ¿no? De los personajes porque también se insertan dentro del texto. Muchachos, este texto es netamente narrativo. Hay diálogos, hay personajes. Pregunta número 16. Según su superestructura, el texto es narrativo. Alternativa correcta, la letra A, anosmia, anosmia, ablefaria, ablefaria. Pregunta número 17. La idea central del texto anterior es. Idea central de lo que trata el texto, muchachos. Se dice que cuando una persona muere, su alma emprende un largo recorrido, ¿no? Emprende un, digamos, camino pero interminable. Transita, ¿no? Por un largo sendero, llega, ¿no? A el Yaguarmayo o charco o lodo de, digamos, de sangre, ¿no? Río de sangre. ¿Estamos? Y para cruzarlo, ¿no? Porque ese es el límite entre el cielo y el infierno. Y para cruzar, digamos, este río de sangre, ¿no? Está custodiado por unos perros negros. Y estos perros son los que deciden si es que o te permiten a ti o te ayudan a cruzar este río de sangre. Si has sido bueno en vida, los perros ya tienen conocimiento de ello,
y automáticamente te van a ayudar a cruzar el río de sangre para que llegues al cielo. Pero si tú en vida has sido una persona perversa, malvada, ¿no? Proterva, cruel, automáticamente el perro ya sabe, ¿no? De cómo ha sido tu proceder, digamos, cómo has actuado en vida. Es por eso que te va a dejar y no te va a permitir o no te va a ayudar a cruzar el río de sangre. Y tu alma va a deambular, ¿no? Y vas a sufrir y vas a padecer. Estamos de lo que trata el texto. Por lo tanto, la idea central del texto anterior es: en el más allá, los perros negros ayudan a las almas buenas a cruzar el Yaguar Mayu. Alternativa correcta, jóvenes, la letra C, cachéame, cachéame. Pregunta número 18. En relación con el texto, las ideas que se excluyen son, jóvenes, las ideas que se excluyen son ideas excluidas, las falsas, las contrarias, las que no encajan dentro del texto. 1. Las almas al morir se dirigen hacia el Yaguar Mayu. No, literalmente no lo dice. ¿Estamos? ¿Qué dice el texto? Que emprenden un largo camino hacia el más allá. Pero las almas al morir se dirigen directamente al Yaguar Mayu. Falso. ¿Estamos? Por lo tanto, se excluye. 2. ¿Los perros son los guardianes del Yaguar Mayu? No, los perros negros. Falso. 3. ¿Los hombres se confiesan ante los perros negros? No, no se confiesan ante ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen conocimiento y ya saben si ha sido bueno o ha sido malo en vida. Por lo tanto, no se excluye. Hasta ahora, 1, 2 y 3. Supeditado a las alternativas, la respuesta correcta es anosmia, anosmia, ablefaria, ablefaria. 1, 2 y 3. A ver, la 4. El perro decide si transporta o no al hombre hasta la otra orilla. Verdadero. El alma de un hombre pecador no logra cruzar el Yaguar Mayu. Eso es verdad. Verdadero de acuerdo al texto. Clave, la letra A, 1, 2 y 3. Pregunta 19. En quechua, río se dice Mayu y sangre, Yaguar. Clave, la letra B, botarate, botarate. Pregunta 20. Considerando que llana significa negro, entonces la palabra Yanacocha significa laguna negra. Alternativa correcta, la letra C, cachéame, cachéame. Cachéame deriva de cachear y cachear es registrar, averiguar e indagar, por si acaso, para que no se malentienda y no por ahí de repente se malinterprete. ¿Estamos? Muy bien. Pregunta número, entonces cuando es la alternativa C, por favor, cachéame, cachéame. Pregunta 21. Según el texto, los aljos llana, ¿qué podemos decir de los aljos llana? O sea, de los perros negros, según el texto. 1. En el más allá custodian el Yaguar Mayu. Verdadero. 2. Ayudan a cruzar el Yaguar Mayu o río de sangre a las almas de los hombres que fueron buenos en vida. Verdadero. Se queda la 2. 3. Conocen los pecados y los excesos que los hombres cometieron en vida. Verdadero. Se queda la 3. 4. Dejan que las almas de hombres perversos vaguen eternamente sin poder cruzar el Yaguar Mayu. Verdadero. Hasta ahora, 1, 2, 3 y 4. Supeditado a las alternativas, la respuesta correcta es la letra E, energúmeno, energúmeno, 1, 2, 3 y 4. Pero a ver, analicemos las 5. ¿Sienten lástima por las almas de los hombres que en vida fueron perversos y los hacen cruzar el Yaguar Mayu? No, no los hacen cruzar porque los dejan, ¿no? Ahí, antes de cruzar el río de sangre para que sufran, padezcan porque han sido malos en vida. De acuerdo al texto, eso es falso. Alternativa correcta, muchachos, la letra E, 1, 2, 3 y 4. Pregunta 22. Acá salta la pregunta temática, cohesión textual. Recordando el tema número 2, muchachos. Cohesión textual, cohesión lexical y cohesión gramatical. No olvidar, por favor,
puedes recular, puedes cejar, puedes retroceder tu tema 2 y por ahí, digamos, una lectura para recordar la parte teórica y puedas desarrollar esta pregunta número 22. Con respecto a la cohesión, es correcto afirmar que el texto presenta, dale, hay un elipsis, incluso está marcado en el texto, ¿verdad? Después de cuando, ahí está paréntesis, slash, es el elipsis. Dicen que al morir nuestra alma emprende un largo camino hacia el más allá. Cuando nuestra alma ha recorrido grandes distancias, tal, sí reemplaza al sustantivo alma. Por lo tanto, verdadero. 2. Lo hace referencia a río, verdadero. 3. Este se refiere a uno de los perros, verdadero. 4. Le se refiere a un perro negro, verdadero. 5. Esto se refiere a la otra orilla, no. Esto se refiere a ¿qué? A que le conduce hasta la otra orilla, cargándole en su lomo. La 5 se descarta. Alternativa correcta, muchachos, la letra D, díscolo. Pregunta 24. En el texto, las palabras subrayadas son conectores respectivamente de palabra subrayada en el primer párrafo porque es un conector causal. En el segundo párrafo, palabra subrayada, entonces es un conector lógico de consecuencia. Alternativa correcta, muchachos, díscolo. Texto número 10. Los antiguos egipcios creían en los encantamientos y la mayor parte de sus leyendas están relacionadas con la magia. Muchos de sus dioses tenían cabeza de animal. Se piensa que esto está relacionado con la veneración primitiva que sentían por ciertas fieras africanas. La fe de los antiguos egipcios se sustentaba sobre diversos mitos y divinidades, así como en el culto a la naturaleza. No estaba organizada como una sola religión, como en otras culturas. La gente adoraba a dioses diferentes en las distintas partes de Egipto. Hacia el año 3000 a.C., los sacerdotes empezaron a recopilar los mitos, cuentos llenos de símbolos sobre el origen del universo y su civilización para tener una explicación unificada de cómo se creó el mundo. Pero parece que no lo consiguieron, pues aún hoy quedan muchas versiones de estas historias. Como hemos dicho antes, conocemos algunos de estos mitos por las pinturas e inscripciones encontradas dentro de las pirámides que los egipcios construían para enterrar a sus reyes muertos. Otras historias se escribieron en papiro, una especie de papel elaborado con el tallo de esta planta. Muchachos, ¿de qué trata el texto? De la civilización egipcia. ¿Qué se dice de ellos? ¿No? Que creían en los encantamientos y que la mayor parte de sus leyendas estaban relacionadas con la magia. También habla de ¿qué? De su fe, que se sustentaba en ¿qué? En diversos mitos y divinidades. Se habla de su organización de la civilización egipcia y que no constaba en una sola religión, sino es que, o adoraban a un solo Dios, sino es que ellos, ¿qué cosa? Adoraban a varios dioses. También se dice en el texto que no podían tener una explicación unificada de cómo se creó el mundo, puesto de que tenían varias hipótesis respecto de dicha creación. Bien, pregunta número 25. La superestructura es, si se habla de civilización egipcia, se habla de unificación en cuanto a la creación del mundo. Profesor, acá el autor del texto, la temática que desarrolla la civilización egipcia,
Y esto está dentro de o forma parte de algún campo del conocimiento de la historia y la historia como ciencia. Por lo tanto, parte del conocimiento, informándonos de manera objetiva, lenguaje formal, hace uso de palabras técnicas, texto por superestructura, sería expositivo. No hay que marcar la alternativa correcta ahí, muchachos, hay que redactar, hay que trasuntar en las líneas punteadas. Anotemos, por favor, expositivo. Pregunta número 26. Del texto podemos inferir, nivel implícito, nivel inferencial, idea implícita, que los antiguos egipcios se adoraban a varios dioses. ¿Eran qué cosa, muchachos? Politeístas. Alternativa correcta, la letra B, botarate, botarate. Pregunta 27. Según el texto, muchachos, los dos niveles de comprensión, literal e inferencial. Según el texto, los antiguos egipcios sustentaban su fe sobre diversos mitos y divinidades. A un costadito, nivel literal. 2. Utilizaron el papiro para escribir sus historias. Esto está escrito en el texto, nivel literal. 3. Rindieron culto a la naturaleza, nivel literal. 4. Construyeron pirámides, verdadero, nivel literal. 5. Tuvieron una única explicación de cómo se creó el mundo. Eso es falso. Tuvieron diversas explicaciones. Es por eso que no lograron tener, o lograr una explicación unificada de cómo se creó, se originó el mundo. Ese enunciado número 5 es falso. Son correctas. Alternativa verdadera, muchachos, la A. Anosmia, anosmia, ablefaria, ablefaria. 1, 2, 3 y 4. Texto número 11. Lincoln reprendió cierta vez a un joven del ejército porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero. Y Lincoln dijo así: no debe perder tiempo en discusiones personales el hombre que está resuelto a hacer lo más que pueda, y menos todavía debe exponerse a las consecuencias. Incluso la ruina de su carácter y la pérdida de su sensibilidad de su serenidad. Ceded en las cosas grandes, sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales, y ceded en las más pequeñas, aunque os sean claramente propias. Mejor es dar paso a un perro que ser mordido por él al disputarse ese derecho. Ni aun matando al perro se curaría la mordedura. Muchachos, el autor del texto cita a Lincoln, pero para darnos o para invitarnos a la reflexión, a que no debemos ceder, o no debemos ser partícipes de discusiones, triviales, insignificantes, porque no nos lleva o no nos conlleva a nada bueno. Hay que ser muy inteligentes, no hay que, poder insertarnos, en discusiones insignificantes. Hay que tener una inteligencia emocional, de acorde o que esté, en relación directa con las situaciones que pasamos o atravesamos. No nos dejemos llevar por nuestros impulsos. Y acá Lincoln reprende a este soldado porque se dejó llevar o porque está insertado, en discusiones tontas o triviales. ¿Estamos, muchachos? Entonces, por su superestructura, el texto es netamente argumentativo. Alternativa correcta, la letra E, energúmeno, energúmeno. Pregunta 29. Sintetizando el consejo de Lincoln, este es:
¿Cuál sería el consejo de Lincoln? En el ser humano, la racionalidad, el razonamiento, el juicio, el tino, el criterio debe primar sobre las conductas de violencia. Alternativa correcta, la letra C, cachéame, cachéame. Pregunta número 30. El sinónimo de la palabra reprendió es amonestó. Lincoln reprendió al soldado. Lincoln amonestó al soldado. Clave, cachéame. Pregunta número 31. La expresión ni aun matando al perro se curaría la mordedura. ¿Qué significa? Que el daño causado no tendría reparación. Por eso es importante evitarlo. Alternativa correcta, también cachéame, cachéame. Letra C. Pregunta 32. Para Lincoln, el hombre superior es quien domina sus pasiones. Inteligencia emocional, no te olvides, incluida la ira. Alternativa correcta, igual que la 31, muchachos, la letra C, cachéame, cachéame. En la autoevaluación, texto. Un ventrudo sapo graznaba en un pantano cuando vio resplandecer en lo más alto de las rocas a una luciérnaga. Pensó que ningún ser tenía derecho de lucir cualidades que él mismo no poseería jamás. Mortificado por su propia impotencia, saltó hasta ella y lo cubrió con su vientre helado. La inocente luciérnaga osó preguntarle, ¿por qué me tapas? Y el sapo, congestionado por la envidia, solo acertó a interrogar a su vez, ¿por qué brillas? Muchachos, acá este texto netamente, pero hialino, perspicuo, claro, clarísimo, ¿no? Podemos identificar la super o superestructura. Diálogo, acciones, hechos entre la luciérnaga y el sapo. Texto por su superestructura es narrativo. Alternativa correcta, la letra C, cachéame, cachéame. Bien, pregunta número 2. Son hechos presentes en el texto. Muchachos, no olvidar que un hecho es una acción que se desarrolla dentro del texto. No lo vayas a confundir con una idea. Una idea está escrito en una frase nominal, ¿no? En una oración, frase nominal. La idea, digamos, el verbo no está conjugado en una idea, ¿sí? Con bastante cuidado. Si yo te digo, Juan se cayó del 5º piso, el hecho sería que Juan, ¿no?, se cayó del 5º piso, la acción de caerse, mientras que la idea sería la caída de Juan del 5º piso, ¿ya? La idea es una denominación, es un nombre, mientras que un hecho es una acción que se plasma o está contenida dentro del texto. Pregunta 2. Son hechos presentes en el texto. 1. La luciérnaga es luminosa pero inocente. No es un hecho, no es una acción. Fuera. 2. El sapo cubrió a la luciérnaga para evitar que siga resplandeciendo. Cubrió, la acción de cubrir, hecho. 3. El sapo y la luciérnaga siempre serán distintos. Es como una idea, ¿no? No va. 4. El sapo es envidioso y cobarde. Tampoco. 5. La luciérnaga preguntó al sapo por qué la cubría. Preguntó, acción dentro del texto. Con criterio, muchachos, son respuestas correctas. Alternativa verdadera, energúmeno, letra E, solo 2 y 5. Pregunta número 3. La frase que resume al texto es, obviamente, que la envidia del sapo porque la luciérnaga brillaba.
Pregunta número 4. La moraleja del texto es, la moraleja, la enseñanza moral propia de las fábulas. Alternativa correcta, jóvenes. Cachéame, cachéame, cachéame. La envidia es una expresión de la incapacidad de competir. Clave, la letra C. Pregunta número 5, respecto de la cohesión. La palabra subrayada en el segundo párrafo. Dale, palabra subrayada en el segundo párrafo. ¿A qué hace referencia? A ella. Por lo tanto, ella alude a rocas. Mentira, falso. 2, alude a luciérnaga, verdadero, se queda. 3, ella es una catáfora, no, porque la catáfora hace referencia a un nombre posterior o que va adelante, no olvidara. Es una anáfora, sí, referencia a un nombre, en este caso anterior. Anáfora endofórica, porque la palabra aludida está dentro del texto. La 4 se queda. 5 es una elipsis, no va. La respuesta correcta es 2 y 4. Alternativa verdadera, muchachos. Cachéame, cachéame, cachéame. Bien, la autoevaluación, en este caso, la tarea domiciliaria ya quedaría, digamos, como un refuerzo para ustedes y por favor lo desarrollan, ¿no? Para seguir afianzando en este temita número 3 de la super o superestructura textual. Bien, muchas gracias.